Ya, muy buenas noches, buenas tardes para algunos, buenas a todos, a los diversos países que nos están acompañando en nuestro sexto webinar, es Minería y Energía COVID-19. Voy a compartir mi pantalla para mostrar lo que vamos a ver hoy. Hoy día mi nombre es Roberto Díaz, de acá de Chile. Va a estar presente José Estela desde Perú, Javier Villena desde Chile, Arnold van der Herk desde España, Javier Cuñat desde México. Vamos a partir con una reflexión de seguridad y salud. Después vamos a ver la nueva fecha del COVID-MIN. Vamos a ver como tercer punto la actualidad de la minería y el COVID en Perú y en Chile. Y el cuarto punto que vamos a ver es qué países mineros saldrán antes del coronavirus. Entonces vamos a ver un tema de reflexión de seguridad y salud. Ha aparecido información con respecto al uso de las mascarillas. Hagamos un uso de las mascarillas. Acá es bien interesante lo que se aprecia aquí, son los diferentes tipos de mascarillas que están siendo utilizadas. Y está por esta columna la parte para no contagiarse, dice protección, ¿quién la lleva contra organismos infecciosos? Y el otro de las columnas es para no contagiar. Fíjense que la primera sirve bastante para no contagiar, pero no para protegerse. Esta es la ideal justamente que cumple con los dos propósitos. Y así podemos navegar con los diferentes tipos y estaríamos llegando, que es la última, que es la industrial y que es la que utilizamos en minería. La que está en minería básicamente sirve para básicamente protegernos nosotros, no contaminar, o sea, perdón, para no contagiarse, pero sí podemos contaminar, para no contagiar. Entonces, esta es la que más utilizamos la que utilizamos en minería. Acá en Chile, a partir del 17 de abril, fue publicado en el Diario Oficial un decreto que impone que todas las personas que estamos en lugares públicos, en espacios como transporte público, ascensores y comercio, debemos utilizar la mascarilla. La policía ha estado chequeando todo esto y pasando multas a quien no lo esté utilizando. Hay algunas cosas que se observan en las imágenes que no son buen uso de la mascarilla. Por ejemplo, como la persona que la tiene aquí sobre la cabeza, eso obviamente no la protege en lo absoluto. Tenemos este otro joven que la usa en la garganta, que tampoco cumple el propósito. En esta foto que tenemos acá, tenemos una feria, tenemos quienes están vendiendo y se están protegiendo efectivamente la boca, pero no así la nariz. La nariz está quedando expuesta, así es que eso tampoco está generando una buena protección. En la imagen que vemos abajo, donde aparecen muchas personas, es que se ha generado una suerte de moda de utilizar la mejor mascarilla, varias con algunos dibujos, varias con varios detalles, eh, hay varias que son de un material que efectivamente no va a proteger, pero aquí en Chile se indicó que efectivamente todos debiéramos nosotros portarlas, puesto que disminuye el riesgo, no lo elimina, lo disminuye. También aparecieron estas mascarillas, como estaba mostrando la dama acá, que protege efectivamente la cara. Sin embargo, la parte de abajo está abierta, así que también puede por ese lado también contaminarse. Lo ideal es como lo muestra la enfermera acá, que tiene un protector de cara, pero además está utilizando la mascarilla. Así que por lo tanto, la invitación es justamente a usar la mascarilla como corresponde, a protegernos en todo momento, y nosotros es impresionante ver cómo la gente ha acatado esto en las ferias, en supermercados, donde hay un control de acceso bien limitado, pero todo tanto los que ofrecen, los que venden y los que están ingresando, tienen que tener la mascarilla. Eso también ha sido impuesto en muchos lugares. A pesar de que en un principio se indicaba que no era la protección adecuada, que cierto tipo de calidad como la que mostramos recién, pero nuestro gobierno indicó que esa es una forma de poder reducir el costo de infección. Eso es lo que yo quería compartir con respecto a lo que es seguridad y salud. Y estaría dándole el pase a Nordus. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Compartir mi pantalla.
Compartir. 2 por 1. Muy bien, pues, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, muy bien, Arnoldo, se escucha ¿Se ve bastante bien bien. la pantalla? También se ve muy bien. De acuerdo, pues buenas noches a todos y aquí buenas madrugadas. Voy a hacer una explicación rápida. Ha habido ciertos cambios en el tema del Congreso como fechas, los explicaré rápidamente y haremos una pequeña navegación por la página web para orientarles un poco cómo está, ¿no? En estos momentos, Convivin tiene estos patrocinadores y estos media partners que se han ido apuntando estos últimos días. Ya hablamos la semana pasada de dónde viene el nombre, Convivin, de Congreso Virtual de Minería, ayuda a superar las brechas de contacto y comunicación del COVID mediante una congregación virtual de conocimiento abierto. Es el primer congreso virtual mundial de minería, no se ha hecho ninguno hasta ahora, y nace con esa vocación sin ánimo de lucro para ayudar a superar todo esto, ¿no? Y bueno, y lo importante es que el precio ha cambiado, o sea que tenemos un precio que es gratuito, luego lo veremos con detalle, para esos 3 días de congreso, y si alguien lo que quiere es poder utilizar esos recursos y los contactos durante todo un año, pues el precio será de $9, que creo que es algo. Es como utilizar un año al precio de un mes de Netflix, ¿no? Por llamarlo. Entonces, un vistazo a la agenda, ya lo he explicado la semana pasada, pero por si alguien es nuevo, luego también lo va a ver en vídeo, entender, lo primero lo que se explican son las franjas horarias, que hemos elegido 7 franjas horarias, que hay unas clases maestras el primer día y luego la primera fase de los segundos días. Hay unas conferencias de 15 minutos, más 5 minutos de preguntas, y luego hay 2 paneles, ¿no? Donde se discutirá, en un panel se discutirá en la actualidad cómo está el COVID y en otro panel cómo vamos qué es lo que va a ser la era post-COVID. Y todo basado en 9 verticales, ¿no? Entonces, aquí tenemos el horario. Hemos cambiado el horario en base a lo que hemos estado chequeando de la gente en general, que opinaba y tal. Entonces, en principio, por hablar, por ejemplo, de Chile y Perú, que son los países que más se están conectando ahora, pues en Chile comenzaría a las 10 de la mañana y en Perú comenzaría a las 9 y acabarían a las 6 y a las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, en México tiene el mismo horario de Perú, sin embargo, la parte más pacífica, no sabía el nombre, va a ser de 8 a 17, y luego en Los Ángeles, o sea, la vertiente de Los Ángeles empezaría a las 7 y acabaría a las 5, ¿no? En Argentina un poco antes, y en España sería de las 5 de la tarde hasta la 1 de la noche. Entonces aquí tienen ustedes los horarios. Por otro lado, ya hablamos de los diferentes verticales, que lo que tratan es precisamente de cómo vamos a solventar el tema del COVID. Podemos verlo como antivíricos, cada uno de ellos. Y de esos verticales lo que tratarán de responder son a 3 preguntas. O sea, cada uno, por ejemplo, si cojamos el vertical de sostenibilidad, entonces, ¿cambiará el COVID las bases sobre las cuales la minería en su conjunto trata la sostenibilidad actualmente? En una segunda pregunta que tendrían que responder las conferencias, o al menos ponerlas encima de la mesa, es cómo pueden ayudar la sostenibilidad a mitigar el problema de pandemias actuales y futuras. Y la tercera pregunta que debería responder es qué valor proporciona la sostenibilidad al mercado de minerales de la era post-COVID-19. He utilizado el término sostenibilidad como uno de los verticales, pero hay 9. Bueno, de hecho hay uno central, que es la minería en la era post del coronavirus, y luego los otros que son los colaterales. Ahora hemos ya modificado la página web. Hago solo un salto rápido para verla, para tener una idea de cómo está organizada. Veamos aquí y aquí. Va a ser muy rápido, ustedes pueden ir, es convivin.org. Entonces, esta es la homepage. Aquí iremos incluyendo los speakers la semana que viene, los temas centrales, las preguntas clave a responder, la agenda, lo que permite nuestra plataforma, los paquetes de asistentes, los 4 que ahora veremos en la presentación. Hay una parte para patrocinadores, pues agradecemos muchísimo
el apoyo que nos están dando y que nos estamos dando entre todos. Vaya, Internet, sí. El por qué patrocinar. Entonces aquí va Altaley, Colegio de Ingenieros, GIZ, Sostenibilidad Energética, CIRCE, que vamos actualizando diariamente. El de expositores, aquí estamos aún en activo, en desarrollo. Parece que no va muy rápido el Internet. Por qué participar, las oportunidades, qué es lo que pueden obtener, los media partners. Muy bien. Energiminas, Horizonte Minero, Energía Profesionales del Cobre, que han hecho un vídeo muy simpático, que también lo hemos colgado al principio. Y luego lo que es propiamente el Congreso, que se irá actualizando con los datos. Y también mañana, si no pasado, va a salir el blog, que ya tenemos algunos artículos escritos, ¿no? Clases maestras, presentaciones, el webinar, que es lo que estamos nosotros aquí tratando, que salta a la página nuestra, y finalmente el registro. Aunque el registro se puede hacer en diferentes partes de la página. Lo dicho, Internet no va muy rápido a las 2 de la mañana. Entonces explica los paquetes y de qué trata cada cosa, y aquí para rellenar. Muy bien, pues vamos a la presentación. Bueno, los paquetes, como les dijimos, los de asistentes, hay dos paquetes, uno que es el litio, que es gratuito, con toda esta serie de facilidades. Básicamente entender que tendrán esos 3 días completamente gratuitos para ver emparejarse profesionalmente, reuniones virtuales. El paquete de cobre, que sería para el asistente que quiera estar todo el año. O sea, no solo es una cuestión de ver o volver a ver las presentaciones, sino que también podrá ir a la feria virtual durante un año, podrá hacer esas conexiones o que haya tenido que hacer seguimiento durante ese año, y probablemente van a haber actualizaciones dentro de la misma, ¿no? Y luego la parte de los expositores, que hay un paquete plata de $99 y otro de oro que ya son solo para 8, que ya de 499 con más datos, ¿no? Pero bueno, lo que hemos intentado es que sea lo más low cost posible para poder pagar también la plataforma tecnológica y todo. Los sponsors antes ya los hemos citado. Los media partners igualmente se irán sumando y iremos igualmente citándolos. Y simplemente decir que el próximo lunes va a salir ya la página web con los oradores, los que están ya confirmados. Hay unos que están pendientes, ustedes saben, especialmente en mineras y en grandes compañías que tienen que pedir permisos, se trata, pero vamos, creo que va a ser un elenco muy interesante. En estos momentos tenemos de 7 países ya confirmados y unos 11, 12 por confirmar. Y bueno, simplemente esta pequeña presentación y luego doy paso a Javier, que explicarán cosas muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en Chile y en Perú. Y voy a dejar vamos a dejar aquí, dejar de compartir. Muchas gracias, Arnoldo. Ya salió, ¿verdad? La compartición, vale, Sí, ok. así. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias a todos, ¿eh? Nos vemos luego. Le daríamos el pase a Javier Villena. Javier, adelante, por favor. No nos escuchan. Javier. ¿Aló? Sí, ahora sí. Ya, dame un segundo, ya. Ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve muy bien, Javier. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, se ve vale, todo bien. buena. Vale. Sí, la conexión empieza
fallar un poco. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por asistir al webinar y agradecido a Remio de nuevamente invitarme para con alguna idea. Lo central, coronavirus y minería, eso es el foco, y repasar un poco lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en la región minera. Y de ahí voy a ir a algunas ideas de reinicio de la economía, ya, basado en lo que, también en lo que está pasando con el COVID y lo que está pasando en la economía en Chile, y cómo evitar que el COVID mate la innovación. Voy a entregar algunas cosas que están sucediendo hoy día en terreno, en donde se están implementando algunos pilotos, que hace que el COVID se esté transformando en un problema para tener estos proyectos. Bueno, la realidad hoy día en Chile es que tenemos al día de hoy 12.000 casos. De esos, lo que fue hoy día el reporte fueron 494 casos nuevos, y tenemos lamentablemente 164 fallecidos. Es una curva que, bueno, va ascendente. Hemos tenido esta semana, tuvimos un pic de fallecidos, ya una tasa de mortalidad que está al orden de 1.4, pero llegamos a tener un pic de 13 fallecidos, que fue el día, el día 22. Eso, la verdad que llama un poco la preocupación. Vemos que no estamos llegando a lo que es planar la curva, ya seguimos con oscilaciones en nuestro día a día, cómo se está comportando el virus. Todavía hay medidas acá en Chile que están en observación para tomar alguna determinación de cómo se va a continuar. Por ejemplo, la vuelta a clase, el reabrir la industria, el reabrir algunos sectores económicos. Todavía se está mirando, no hay una fecha concreta, y la verdad que hay un grado de incertidumbre en varios sectores, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la próxima semana va a ser clave. Es una semana en donde se tenía pronosticado que volvían los niños al colegio, esa es una buena medición. Vamos a ver cómo se comporta los sectores, sobre todo Santiago, que es donde tenemos la mayor cantidad de personas con COVID, y seguramente ahí el gobierno va a poder tomar decisiones y va a ver cómo nos vamos a ir dando la industria en cada uno de los sectores, en cada una de las regiones. Dicho eso, quiero mostrarle un poco acá las regiones, ¿ya? Tenemos que en la región de Tarapacá tenemos 134 casos, en Antofagasta tenemos 366 casos, en la región metropolitana donde tenemos la mayor cantidad de casos, 6.700. Pero principalmente quiero enfocarme en la zona minera, que son acá en Antofagasta tenemos un 2.9%, la verdad que es bastante bajo. En Atacama, que también es zona minera, el 0.17%, en O'Higgins un 0.66%, y en Valparaíso un 3.56%. En la zona donde tenemos mayor concentrado en la minería, Coquimbo igual, que es uno de los ecosistemas que a nosotros más nos interesa y son los que estamos llevando a la mesa en cada una de las presentaciones que hacemos, está bajo el nivel del porcentaje de casos. ¿Qué es lo que quiero relacionar con esto? Quiero relacionar que en las zonas mineras son las donde tenemos un buen porcentaje de un Producto Interno Bruto. Tomo la estadística del 2018 porque para mí es un año que es un año más tranquilo, más normal, y que es un buen referente para decir cómo se comporta en Chile. Y es aquí donde tenemos en el área minera, como sector, en minería del cobre, son un 10.7%, que es la que aporta al Producto Interno. Construcción, que está muy ligado al desarrollo de los proyectos mineros, en la cartera de inversión que teníamos proyectado al 2028 del orden de 70.000 millones de dólares, también un porcentaje incidente que es el 7.1. Y en lo que son los productos no metálicos tenemos un 1.7%. Es decir, en un sector que está bien relacionado con lo que es la minería, que es la que aporta mayoritariamente
bueno, la industria manufactura, pero se subdivide en varios subsectores lo que es la industria manufacturera. La minería, sin lugar a dudas, es una robusta en donde da mucha solidez a la economía del país, acá en Chile, ¿vale? Y esto hago la relación, el porcentaje de casos que tenemos con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque hay un estudio que hace McKinsey Company, en donde indica de cómo reiniciar las economías nacionales durante la crisis del coronavirus. Es decir, que tenemos el coronavirus presente y aún así cómo podemos reiniciar la economía. Y una de las cosas que postula es que nos apeguemos a los sectores, a las regiones donde tenemos una mejor producción, esto es a nivel mundial, yo lo tomo y lo traigo a Chile, que nos apeguemos a las regiones, a los sectores productivos, que son los que tienen más solidez en distintos países, acá en Chile es la minería, para poder salir adelante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siempre aislando el COVID, aislando lo que son los riesgos de contagio, lo que son los riesgos de propagación del virus y tomando medidas, por supuesto, medidas de aislación, tomando medidas de prevención. Entonces, eso nos va a llevar, por lo menos, si tenemos una buena qué sé yo, aislación, una buena mitigación de contagio en la segunda región, por ejemplo, podemos tener una mayor salida y una salida más rápida en lo que la producción de las mineras y que nos permita un mayor crecimiento en el país. Y tiene mucha relación con lo que es el Congreso Virtual de Minería, porque es un congreso que está durante la pandemia, que se realiza y está muy ligado al sector minero, que es un sector productivo que genera estos recursos, que da mucho trabajo, por lo tanto permite que la industria que está en la Ritana o en otras regiones se pueda pegar, adherir a esta industria, ¿ya? Por lo tanto, creo que aquí hay una herramienta, lo que indica Noldus, de cómo poder aprovechar un sector robusto, aislando, qué sé yo, los contagios, para poder salir y reactivar más rápido nuestra economía. Y lo otro es, y bueno, y dicho lo anterior, en el fondo de que tenemos que tomar muchas medidas y aislar para que no nos contagiemos, ¿cierto? Eso encarece los costos. Entonces, quiero hacer la relación de cómo evitar que el COVID mate la innovación. Porque si tomamos medidas en la minería, en donde decimos que ya no vamos a tener habitaciones que puedan albergar a 2 trabajadores, sino que va a ser una habitación por trabajador, en donde hay proyectos que van, o traslado de los trabajadores, van a tener que tener 2 minibuses en vez de un minibús. Entonces vamos a tener un encarecimiento en lo que son la mano de obra, en lo que son el desarrollo de los proyectos. Entonces yo quiero entregar algunos consejos para los que están en la etapa de pilotaje, que tengan mucho cuidado, porque el COVID está generando mucha innovación, y eso es algo que es indudable, y es bueno, y es positivo, pero proyectos que ya estaban a punto de realizarse, que no se vayan a ver empañados, producto de esta alza en los precios. Entonces, proyectos que están en esta etapa, mi consejo es, por ejemplo, que presenten una estructura de costo, una estructura de quiebre en los costos más ampliada. Es decir, que si el proyecto, ustedes lo presentan a 3 años, bueno, que la construcción del proyecto la presenten aparte, que no la presenten junta con el costo del equipo en sí que se va a probar, porque si no va a empañar lo que realmente quiere un pilotaje, que es demostrar la eficiencia técnica del equipo y la eficiencia económica. Entonces, con estas medidas en la minería, nos están llevando a que inflemos los costos, que se encarezcan, y que es lógico,
producto de lo que le experimente, pero no los traspasemos a la puesta en servicio o al montaje del pilotaje que estamos haciendo ahora. Entonces, ahí es muy importante que le expliquen a sus clientes que van a estructurar de tres formas el paquete del pilotaje. Por ejemplo, costos de construcción, el costo de tener en 3 años en servicio el pilotaje y posteriormente el costo del retiro del equipo en los 3 años. ¿Ya? Eso la verdad, es un consejo. Revisar la programación del piloto, es decir, que si antes teníamos eh, pensado que lo íbamos a hacer en un mes, ahora los sistemas de turno que están implementados en algunas mineras, en algunas compañías, son 14 por 14, 7 por 7, ya no vamos a poder tener 10 trabajadores, sino que vamos a tener que ir a 20 trabajadores, y eso, una, encarece, y lo otro que se nos alarga la programación del proyecto. Por lo tanto, poner ojo, reajustar el programa de acuerdo a las condiciones que tengan las mineras, para poder presentar una Artagan mucho más aterrizada y bien realista al cliente, que nos permita mayor credibilidad y sigamos caminando en un buen nivel de confianza con nuestros clientes, que ya estamos posicionados en esta etapa, ¿ya? Y lo tercero, como un consejo, es revisar nuevamente los KPI comprometidos, fijar la expectativa, los acuerdos y las multas, ¿ya? Recordemos que cuando uno hace un pilotaje, los KPI que se cometen de que va a entregar los equipos que se están probando o los materiales que están en prueba, o el servicio que se pagando, hay siempre indicadores que están comprometidos, ¿ya? Entonces, revisémoslo, porque esto del COVID va a cambiar de aquí y va a seguir por lo menos 3, 4 años y para siempre quizás. Entonces, nosotros cuando planteamos el proyecto fue antes de esto, por lo tanto, es re importante que lo revisen y lo congelen nuevamente con el cliente. Bueno, básicamente esa es mi presentación. Disculpen si es que ha habido una emergencia en la comunicación, la verdad que está un poco deficiente, pero bueno, voy a dejar la presentación, el video, para que lo puedan rescatar y lo puedan revisar, y si hay alguna duda, acá están mis contactos y puedo mandárselo directamente, así que no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias, Javier, Sí. por la presentación. Sí, efectivamente, unos pequeños ahí corte con la transmisión. Pasamos entonces a José Estela. Buenas noches, muchas gracias, Roberto. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver? Sí, se logra ver bien. Y muy bien. Bueno, muy buenas noches. Les habla José Estela desde Lima, Perú. Voy a proceder a hablarles sobre la situación de la minería peruana en la era COVID-19, retos y fortalezas en esta sexta semana de cuarentena. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus a la presente sexta semana, del 19 al 24 de abril? Pues el día de hoy, efectivamente, viernes 24 de abril, ya llevamos 40 días de aislamiento obligatorio, que se inició el día 15 de marzo. El día de ayer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, amplió por 2 semanas más hasta esta cuarentena, hasta el domingo 10 de mayo del presente. Aquel día vamos a llegar a 55 días de cuarentena y se espera que sea ya el último día para que se empiecen a reiniciar las labores paulatinamente. Precisamente ese domingo 10 de mayo coincide con el Día de la Madre, el día más celebrado del año aquí en el país. A la fecha, el día de hoy, llevamos 21.648 infectados y 634 fallecidos, con una tasa de mortalidad del 2.9%. Escuchaba a Javier Villena, que en Chile tiene una tasa alrededor de la mitad. Seguimos en fase 3 de la pandemia. Ha comenzado en los últimos días de esta semana un éxodo de personas de las ciudades costeñas hacia el interior del país, es decir, hacia las montañas, hacia la sierra, de aproximadamente el 2% de la población, que lo ven como una alternativa de sobrevivencia o de encontrar mejores posibilidades, sobre todo de alimentación.
Se está preparando un impuesto para toda la población que tiene más ingresos para ser distribuido contra los que menos tienen. Eso se recogió del mensaje presidencial del día de ayer. A la fecha, la sexta semana de cuarentena, se tiene un 50% de empresas mineras que siguen sin producir. Recordemos que a partir de la primera semana el 60% de las mineras estaba produciendo. Esto ha ido disminuyendo en 10% en estas semanas. A la fecha, la contracción de la demanda eléctrica se mantiene. Desde el inicio de la cuarentena se ha contraído en 30% la demanda de la red nacional. Antes de la cuarentena, la máxima demanda era 7.300 megavatios, ahora está llegando a cerca de 5.000 megavatios, y abastecidos principalmente con 95 a 98% de energía renovable. El resto con térmicas a gas. El país se encuentra todavía semiparalizado, con apoyo del gobierno a las poblaciones más necesitadas. Los pronósticos de recesión económica en la región han ido aumentando, como vamos a mostrar ahora. Según el World Economic Outlook, el presente año todos los países de la región van a cerrar en negativo, ¿no? Los países más afectados, además de Venezuela, son México, Ecuador y Argentina. Los que van a estar menos afectados están con Perú, Chile y Colombia. Perú y Chile con aproximadamente menos 4.5 puntos, ¿no? En este año estaríamos cerrando. Para el próximo año se prevé ya una recuperación de todos los países de la región, excepto Venezuela. Todos estaríamos en positivo, y los países que más rápido estarían recuperándose son Perú y Chile, con cerca de 5 puntos de recuperación. En este gráfico quiero mostrarles el número de infectados con COVID en las 25 regiones del país a la fecha del 23 de abril, es decir, el día de ayer. Hay 20.900, o habían 20.914 personas el día de ayer, de los cuales el 86% se encuentra en Lima, con más de 14.000 infectados. Y el número en las demás regiones se muestra en este cuadro. Los mayores números infectados están, además de Lima y Callao, están en el norte del país, en Lambayeque, Loreto, Piura, La Libertad y Ancash. El resto está distribuido medianamente, digamos, infectados, cantidades medianas, y en el centro y en el sur en menores proporciones. ¿Y en qué regiones está presente las operaciones mineras? Lo vamos a mostrar aquí en flechas. Las operaciones mineras están prácticamente en lo que es la zona de infecciones medias o bajas, principalmente en el centro y sur del país, a excepción de Cajamarca, que se encuentra en el norte, pero que tiene un número todavía de porcentaje medio de infectados. Esto nos dice que la minería, además, no solamente está con este número en las regiones con números medios o bajos de infectados, sino que además está en zonas alejadas de las ciudades, como vamos a mencionar después. ¿Cuál es el apoyo que está dando los gobiernos a la población? En el caso del Perú, las transferencias monetarias a las familias por COVID-19 es más o menos como se ve aquí a continuación. Se ha previsto el gobierno un subsidio de $223 por hogar, y llegando a un beneficio de 6.8 millones de hogares, y esto llegando a un total del 75% de la población total del país, ya que se considera que es la población que no está recibiendo ingresos. Solo el 25% de la población estaría recibiendo ingresos. Y esto alcanza a cerca del 85 o 81% del salario mínimo. Y representa un aporte total del Estado de 1.516 millones de dólares. Ahí pueden ver ustedes la comparación con algunos otros países de la región, según el gobierno peruano publicó el día de hoy. Quiero mostrarles en este gráfico cómo está la producción de la minería peruana en las principales 14 empresas, pero con un indicador de consumo de potencia eléctrica en megavatios. Lo que está en color verde claro son aquellas que no han parado operaciones desde el inicio de la cuarentena, y son básicamente las 4 grandes empresas mineras como Chinalco, Antapacay, Southern Copper y Las Bambas. En cambio, lo que está en color roja son aquellos que han parado operaciones, y lo que está en color amarillo son aquellos que tienen una operación parcial. Por ejemplo, Minera Constancia de Jatbay, Perú, las 2 primeras semanas estuvo operando normalmente, la tercera semana anunció que paraba operaciones por falta de insumos,
El caso de Antamina también, las primeras 4 semanas estuvo operando a plena capacidad. Recién a partir de la semana pasada y esta semana ya tuvo que parar operaciones. Ya ha tenido que evacuar a su personal y se prepara, esperamos, para las siguientes semanas va a reactivar operaciones. El caso curioso es, por ejemplo, teníamos el caso de Cerro Verde, por ejemplo. Cerro Verde suspendió operaciones las primeras 2 semanas y a partir de la tercera semana reactivó operaciones a un 40%. Por eso está su demanda, que era 472, bajó a menos del 10% las 2 primeras semanas, prácticamente no estaba operando, y recién está ahora con 200 megavatios desde la tercera semana. Hay otros que, los que están en color amarillo son aquellos que han reducido parcialmente operaciones a entre un 30 a un 60%, ¿no? Como Yanacocha, Cajamarquilla, Buenaventura y Grupo Volca. En síntesis, en la parte final se ve que la primera semana la minería de 2.000 megavatios operó al 60% con 1.200 megas y ahora la sexta semana está con cerca del 50% de operación con 1.000 megavatios de consumo eléctrico de máxima demanda. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la minería peruana respecto a normas de salud y seguridad ante este contagio? Los principales retos ahora que se está pensando en reactivar este sector importante para ingresos al país es realizar pruebas rápidas y moleculares al reingreso del personal y después a los 7 días, ¿no? La mayoría de empresas mineras han empezado a comprar lotes de estas pruebas rápidas para implementarlo rápidamente en los próximos días. Otro de los retos es realizar exámenes completos antes de subir a mina, no solamente físicos, sino también psicológicos, para verificar posibles temas como estrés o depresión, etc. Otro reto importante es que se mantenga distancias físicas en los comedores, se reduzca a la mitad el número de personas por mesa. Esto es para evitar siempre posibles contagios de personas que pueden ser asintomáticas. Por supuesto, lo mismo se va a aplicar en las habitaciones de los campamentos, que ya no se van a poder utilizar camarotes o más de una cama por habitación. Otro de los retos importantes es realizar campañas sobre bioseguridad, sobre lo que es el coronavirus y cómo se contagia, cómo se previene. Por supuesto, existirán controles de temperatura y sintomatología permanente en todos los trabajadores. Asimismo, un aspecto importante en estos retos que enfrentan las mineras que van a reactivar operaciones es que ahora se piensa en organizar con mayor frecuencia los trabajos en cuadrillas o células de trabajo. Esto con el fin de que si existe por ahí algún síntoma de algún trabajador, esa cuadrilla pueda aislarse en una cuarentena ante un eventual contagio y evitando pues aislar a todo un turno. Y hay otros retos también como el lavado permanente o continuo de las manos, mantener en el caso del transporte del personal la distancia física entre ellos, se va a tener que reducir a la mitad, algo como comentaba Javier, si bien es cierto va a aumentar el número de vehículos, ya que en una fila donde había 4 pasajeros ahora tendrán que haber 2, pero esto se puede paliar aumentando el régimen de turnos, ¿no? Digamos, para que ya los viajes ya no sean tantos. Por supuesto, habrán medidas de higiene y prevención permanentes, siempre, no solamente a la hora de ingerir alimentos, sino durante las labores, y se va a tener que realizar una campaña de cuidado del otro, ¿no? Yo te cuido a ti y tú me cuidas, y esto es importante como labor de equipo y fomentando la empatía. Dentro de las fortalezas para poder cumplir con estos retos que tienen las empresas mineras en el país en estos momentos, y en general en otros países también, las empresas mineras trabajan naturalmente un aislamiento, es decir, están, en el caso peruano, entre los 3.000 y 5.000 metros de altura, lejos de las ciudades, entonces el trabajador minero está acostumbrado ya de por sí al confinamiento. Existe también en los campamentos mineros una sólida cultura de prevención y uso de equipos de protección personal, conocidos como EPP, es decir, no es ajeno al trabajador tener que cubrirse ojos, nariz y boca. Antes del coronavirus ya lo venía haciendo y ahora con mayor razón lo va a tener que seguir haciendo. El trabajo también es una fortaleza que realizan los mineros en ambientes controlados y de por sí esto reduce la posibilidad de los contagios, ¿no? Siempre hay una permanente limpieza entre los vehículos que ingresan a las operaciones.
Y normalmente las empresas mineras han venido realizando mucha inversión en desarrollo de personal y capacitación, y ahora con mayor razón ante esta pandemia. Otras fortalezas que también cuenta la minería es que normalmente el índice de ausentismo es bajo por enfermedades infecciosas y respiratorias, es por debajo del promedio del país. Y el trabajador minero está acostumbrado a tener sistemas de turnos extendidos, ¿ya? De 14 por 7, de 30 por 15, sobre todo ahora se está usando este último, de 30 días de trabajo por 15 de descanso, para evitar regresar a las ciudades. Y por otro lado, hay un compromiso normalmente fuerte de las empresas mineras con el control y disminución de accidentes y con el cuidado de la salud. Todo esto nos lleva entonces a poder decir que las empresas mineras están preparadas para reactivarse progresivamente y llegar a normalizar sus operaciones. Ya, para terminar, quisiera decir solamente un mensaje, que la actividad minera es fundamental para poder superar esta coyuntura. Bueno, muchas gracias, eso es lo que puedo compartir, estaré dispuesto a responder las preguntas. Muchas gracias, José, por tu presentación. Estaremos dando el pase a Nordus y Javier. Audio, un segundito. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Se me Sí, escucha sí. bien, ¿no? De Sí. acuerdo, perdón la retraso. Excelente, Javier y José. Bien, vamos un momentito a hacer un poco de repaso de lo que hemos hablado en las últimas semanas sobre el tema de las curvas y hablar finalmente un poco de los temas mineros. Eso que llamamos en su día, o que llamé en su día covidnómetro, o sea, un medidor de alguna manera para poder aproximar hacia dónde puede ir todo el tema de los cierres de las minas. Vale, un segundo. Se me saltó la última diapositiva. Otra vez aquí. Comienzo con la misma diapositiva que últimamente. Recordar que si fallamos en planificar, nos estamos preparando para fallar, ¿no? De Benjamin Franklin, y esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. El Dalai Lama. Así, las preguntas claves son: ¿cómo será la minería en el post-COVID? ¿Qué minas saldrán antes de la crisis? ¿Qué minas saldrán más tarde? ¿Qué mineras saldrán antes y después del coronavirus? ¿Y qué país? En ese sentido, y el por qué y el cómo. Ya habíamos hablado sobre las curvas, veremos un poquito más, sobre el tema de las célebres curvas de COVID-19 que vemos mucho en prensa, en la televisión, que tienen que ver con los cuellos de botella, con la logística de entrada en los hospitales, etcétera, y a ver qué es lo que puede ocurrir en minería. Bien, estas dos curvas ya las conocemos bastante bien, ¿no? Del número de casos de transición. Pues entonces, lo que intentamos es, con este modelo de curvas, a ver qué podría pasar con las curvas en el caso de que fuera la mina la que estuviera enferma, ¿no? Y cómo podríamos aproximar al problema. Pero antes quisiera enseñarles este informe que sacó hace una semana y algo Deloitte en el caso en el caso sobre todo español y del Mediterráneo, cómo está afectando a la recuperación. En este caso, digamos, lo que va hacia arriba quiere decir que está subiendo, ese sector está subiendo en ventas y producción. Indudablemente estamos hablando del sector alimentario. La gente primero hace mucho acopio, luego se da cuenta que, bueno, que la cosa está controlada, entonces desciende, pero está por encima de la media que normalmente tiene, ¿no? Y es lo que se espera desde febrero hasta febrero, en un año, ¿no? Hasta febrero. Curiosamente, eran los gráficos que nosotros realizamos, era ese mismo, desde enero hasta febrero del año que viene. Fíjese, esto es lo que pasa en el caso de la alimentación. Sin embargo, luego lo que se preocupa mucho es en las tiendas de ropa. Claro, como están cerradas, entonces indudablemente la caída es brutal. ¿Y qué es lo que se espera? Como se vayan recuperando, pues un poco esta es la dinámica. Se espera que vaya a haber fases de reactivación del virus, ese tipo de cosas, un poco por la experiencia. Y
creen, por lo que están diciendo, que hacia enero o febrero del año que viene subirá. Pero fíjese que en el caso de la comida sí baja en Navidad, porque se espera que normalmente se suele comprar bastante comida, pero que esta Navidad sea un poco austera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los viajes, que es el azul más claro, que son los viajes los viajes en avión, los viajes de eso, pues sí que va a tener una caída muy enorme y entonces su recuperación va a ser muchísimo menor. Sin embargo, en rojo tenemos el turismo que sería más doméstico en España. Entonces, si bien cae, se puede recuperar un poco antes. Entonces, en el caso, en español, el turismo sería un poco la minería del país, o sea que es el sector que normalmente genera más ingresos y más riqueza y más repartición de riqueza del país, pero es diferente a la minería. Entonces es muy bonito porque podemos comparar cómo los países mineros pueden estar mejor preparados que otro tipo de países, como los países turísticos, en ese sentido, o sea, por darles una visión un poco positiva desde el punto de vista sectorial, ¿no? No solo lo decimos nosotros, también han salido algunos informes esta semana hablando sobre este tema, de McKinsey y tal. Y luego, por último, el tema de los restaurantes y del ocio. Si bien en el decurso de los próximos meses se recuperarán antes, o se espera que la gente antes vaya a comer al bar de abajo, que se vaya de viaje, ¿no? Pero que, bueno, que hay esa caída y que no se vea que vaya a recuperar la normalidad hasta, veremos si el año que viene o más tarde. Y, bueno, sí, me parece que los cuatro. Bien. A continuación, nuestras curvas no son como esta, pero estas son curvas referidas a la bajada de actividad. Lo que intentamos nosotros es enseñar cómo se puede bloquear las minas, no solo en el sentido de la producción, aunque sí estés produciendo, luego tienes que vender, sino el de logística, que es algo que nos hablará un poquito más tarde Javier Puñal. Entonces, por repasar el covinómetro, aquí tomamos minería energética, minería metálica y minerales industriales. Entonces, entre febrero y marzo, un montón de minas empiezan a cerrar, me refiero a cerrar no solo producción, la combinación entre el cierre de producción y la logística de poder entregar, o simplemente porque es que no hay demanda, ¿no? Nos fijamos que la minería energética es la primera que recibe, especialmente el tema del carbón, y además va a ser la última en recuperarse. Entonces, todas las mineras que dependan del carbón van a tener bastante más problemas. Estaba hablando de carbón térmico, carbón metalúrgico es un poco diferente, que luego veremos. En el caso de la minería metálica, pues sí, creemos que se cerrará hasta un 100%, estarán inactivas, al menos durante los meses de junio y julio será probablemente el pico y luego se irán recuperando. Dependerá, claro, del país, de la empresa, pero por tener una idea a la hora de saber cómo reaccionará la minería metálica. Y en el caso de los minerales industriales, como normalmente en general, suelen servir a clientes más cercanos, es muy probable que se recuperen antes, ¿no?, que el resto. Entonces, este es un poco el... Si vamos, en este caso, a hablar solo de metales, que es lo que pasa con el covinómetro de metales, hemos cogido varios ejemplos. Primero, la minería metálica, todo lo que son metales preciosos, que son oro y plata y platino, los metales ferrosos que dependen del hierro y los metales base. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los metales preciosos, un gran componente del oro, sí pueden tener ciertos cierres, aunque son los que mejor están resistiendo la crisis, incluso porque tienen más demanda de lo normal, pero que se recuperarán muchísimo antes, ¿no? Precisamente por eso tienen más demanda, la gente se preocupa de dónde más dinero hay. Y las columnas grises es el promedio de toda o sea, sería el promedio. Entonces, lo que esté por debajo del promedio se recupera antes, lo que esté por encima se recupera después. Metales ferrosos se recupera un poco después que los metales base, ¿no? Continuemos. Si vamos ya más al detalle y vamos hacia los metales bases y preciosos, haremos una comparativa entre los cobres de óxido y sulfuro, que los tenemos aquí en columnas. Vemos que el cobre de óxido se recuperan antes porque es más fácil producir, ya lo decimos hace un par de semanas, es más fácil producir y entregar porque es cobre finalista, que no el resto, que es un componente, una fase del valor añadido que luego tiene que fundirse en otros países, entonces tiene una logística más compleja. Entonces, obviamente se recuperen un poco mayor. Pero igualmente estamos hablando que estamos perdiendo todo el año. El oro, como antes hemos visto, antes lo que hemos visto eran los metales preciosos, los tres. En oro vemos que la curva casi es simétrica, va a ser muy rápida su recuperación. Y en el caso de la plata un poco menor. Por último, el hierro también, ya lo vimos antes, se va a recuperar
peor que el cobre. También hay que ver que eso es muy específico. En el caso australiano, que tiene una demanda mucho más cercana, con unos costes mucho menores de transporte, no va a tener esa dinámica, pero sin embargo la parte de la producción brasileña de exportación sí que va a sufrir bastante más. Y en el caso de la bauxita, ya lo dijimos en su día, la bauxita probablemente se genere una fase de meseta bastante larga, porque de la bauxita tiene que pasar a otros procesos para llegar al aluminio, y además porque está el competidor de reciclaje, y ahora se va a reciclar más que nunca. Muy bien, y las curvas de las mineras. El otro día enseñé, había como 14 y se confundía un poco, entonces he elegido 3 mineras. Recordar que este gráfico no tiene que ver con el estado financiero de una minera, sino con el componente mineral o metálico que está utilizando. Entonces he cogido 3 ejemplos: BHP, que es una empresa bastante diversificada, Vale y Codelco, que lo son menos, sobre todo Codelco menos, ¿no? Lo que pasa es que Vale está más focalizado en el hierro y Codelco está más focalizado en el cobre. Y es por ello que BHP es la que parece que va a recuperarse mejor por esa diversificación de productos, diversificación de productos mineros, y Codelco sería la segunda, y sin embargo, fíjese la parte final, sin embargo, Vale va a necesitar más tiempo porque depende bastante del hierro y de la exportación del hierro brasileño. Se repitió. Bien, y ahora vamos a por los países. Entonces, con los países, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ver qué es lo que produce cada país y, con respecto a esa producción, sobre todo en metales, aplicar los componentes que hay. Y hemos cogido 3 ejemplos, ¿no?, para ver cómo diferentes países van a responder a esa recuperación de su minería. Entonces hemos elegido Colombia y Perú y Chile. Perú y Chile, porque son muchos de los asistentes y seguidores también en los vídeos, somos de Perú y Chile, y Colombia porque tiene una minería muy diferente, está muy basada en la minería de carbón y sobre todo de carbón térmico, aunque también de carbón, aunque también hemos aplicado el porcentaje del carbón metalúrgico. Así, si bien todos pueden tener unos cierres, vuelvo a repetir, para que entiendan, de lo que ha dicho José, que tiene razón, es verdad que se están produciendo, el problema es ahora si eso puede llegar a puerto y se puede exportar, y si hay una demanda que se exporte. Entonces, lo que tratan de decir esas curvas es ese parón de actividad, no solo de actividad productiva, tal, y luego ya veremos hasta cuánto van a tener insumos para continuar el ritmo que tienen, ¿no? Entonces, lo curioso, lo que hemos dicho, Colombia, como depende mucho del carbón, y además, ¿para qué vamos a hablar de energía? Ya hemos visto lo que ha pasado esta semana con el petróleo, con el precio del petróleo. Pues imagínate, ha llegado un momento esta semana que el mineral, entendiendo que, bueno, el carbón no es exactamente un mineral, es de carbón, pero bueno, el fuente de energía más caro llegó a ser el carbón, más incluso que el petróleo, por los precios que se estaban tocando. Entonces, ¿qué ocurre? El cierre es mucho más rápido y, sin embargo, luego la recuperación es mucho más lenta. En el caso de Perú y Chile son bastante parecidos, sin embargo, el Perú puede que se recupere antes porque su componente de oro es bastante más importante dentro del mix total. Y bueno, y esto era un poco lo que le quería decir, y supongo que ahora mi compañero Javier machacará todo lo que he explicado, porque él tiene su visión logística, lo cual esto es bueno. Bueno, muchas gracias. Era todo eso. Muchas gracias, Arnoldus. Se ha dejado de compartir, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, Javier. ¿Se ve la pantalla, Roberto? Sí, se ve bien. A ver. ¿Se me escucha bien también? Se escucha bien también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una semana más. Y bueno, gracias a todos los oradores por sus presentaciones. Hoy no me quiero extender mucho, pero sí que quiero hacer una mención especial a una tendencia que yo creo que se va a intensificar a partir de lo que estamos viviendo, que tiene que ver con la gestión de cadena de suministro. Al hilo de la presentación de Arnold, yo creo que las mineras que saldrán antes o después de la crisis, pues hay muchos factores que van a jugar un papel en esta dinámica, pero una de ellas va a ser muy compleja e internacional sea su cadena de suministro. Bien outbound, es decir, dónde estén sus clientes y cómo logísticamente les estén vendiendo el mineral, bien sus proveedores, dónde están sus proveedores, cuán compleja es esa cadena de suministro. Dentro de esa tendencia, es lógico pensar que las cadenas de suministro más locales y sencillas
tienden a recuperarse antes que aquellas que son más internacionales. Dentro de esa dinámica hay una tendencia que es el reshoring o la relocalización. Me gustaría mencionarlo rápidamente. Un comentario muy breve respecto al fenómeno de la globalización, dónde estamos hoy y cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que veis en el mapa es un mapa mundi, los países coloreados en función a la intensidad del comercio que tienen con otros países. Veis que los países que más comercian con el mundo están en todas partes. Eso es China, India, Japón, Europa, Estados Unidos, Canadá. Está en el este, está en el oeste, países desarrollados, países emergentes. Eso es un dibujo del 2018. Después está Rusia y después está el resto del mundo. Ese dibujo no siempre ha sido así. Ha habido una tendencia desde 1990 hasta la actualidad. En la década de los 90 era un comercio mucho más regional y localizado. Un 60% del comercio mundial era entre países de norte-norte. Un 10% entre países sur-sur. El resto entre países norte-sur. Iba por bloques. En la medida en la que el mundo empezó a comerciar, los países empezaron a comerciar entre ellos y la emergencia de China en la economía global con su integración en la Organización Mundial de Comercio en el 2001, eso ha generado lo que llamamos cadenas globales de valor, que permite que la mayor parte de los productos y servicios sean producidos en muchos países. Hasta que llegamos a una situación actual, donde el 66% del comercio mundial consiste en bienes intermedios, no finales, sino intermedios. Bienes que se producen en un país, se exportan a otro hasta que llegan al consumidor. Anteriormente, esta dinámica ocurría en bloques económicos, dentro de la Unión Europea o bien dentro de NAFTA en Asia. Ahora no, ahora es global y eso es donde estamos hoy. ¿Por qué creemos que esta tendencia se va a revertir o se va a revertir parcialmente? Pues por el COVID. Llevamos ya semanas hablando de la disrupción en las cadenas de suministro que ha generado el COVID y el impacto en la minería. Y me gustaría en esta lámina explicaros un poco más gráficamente cómo funciona esta dinámica. En el mapa de la izquierda veis la cadena de suministro global para un producto electrónico. El país en rojo, que es Estados Unidos, esto es un ejemplo, es el país que compra ese producto electrónico. Los países en verde, que es Canadá, México y China, suministran ese producto electrónico a México. Y los países en azul suministran componentes a los países en verde. Y hay países en azul más oscuro, en azul más claro, que suministran a los azul más oscuro, que suministran a los verdes, que suministran a Estados Unidos. Y veis que todo está entremezclado. India suministra un componente a China, China suministra un componente a Canadá y Canadá el producto final a Estados Unidos. A veces es Filipinas quien suministra a China, China a México, México a Estados Unidos. A veces directamente China a Estados Unidos, a veces directamente es Vietnam a Estados Unidos. A veces es Vietnam, México, Estados Unidos. Y no siempre estamos hablando del producto final, sino de productos subintermedios y subintermedios, es decir, cadenas de valor de suministro complejas. Y entendiendo este mapa entendemos cuando hablamos de contagio. Contagio no del COVID, pero contagio en las cadenas de suministro. Si un país se colapsa, establece una política de cuarentena, cierran las fábricas, cierran las fronteras, no solo son los países a los que ellos exportan, sino los componentes que en teoría tienen que exportar a otros países, tienen que reexportar a otros países. Por tanto, las cadenas de valor para diferentes productos se colapsan. En la derecha pongo dos ejemplos. El primero es un iPhone, muy fácil de entender. Es un iPhone, un teléfono estadounidense. Pues sí, no. No, porque en la producción de un iPhone participan 43 países diferentes en 5 continentes. Hay países que hacen diseño, otros fabrican piezas, otros ensamblan. Tampoco hay que olvidar los países que producen las materias primas. Un iPhone tiene aluminio, un iPhone tiene magnesio, un iPhone tiene oro y un iPhone tiene plata. En este contexto, el colapso de la cadena de suministro de un país involucrado en cualquiera de esos 43 países que producen un iPhone va a impactar radicalmente en el suministro del producto final. Abajo un ejemplo de un coche. Un coche tiene 30.000 piezas. Cuando las miras en detalle han sido construidas en 10 procesos diferentes, muchos componentes y subcomponentes. Muchas veces en el sector minero, cuando hablo con muchos jefes en compras y me hablan de los equipos móviles que ellos usan, se hablan de tecnología estadounidense para Caterpillar o tecnología europea.
Y realmente pensamos o tenemos en nuestra cabeza que este producto es un producto europeo y estadounidense. Y realmente no, es un producto global. Componentes y subcomponentes de esos equipos móviles están producidos en países de bajo costo en economías emergentes. Al final estamos comprando una marca y una solución. Esto es un problema. Es decir, el que las cadenas de suministro sean tan globalizadas es un problema en una coyuntura en la que los shocks macroeconómicos pueden venir dadas por pandemias. Eso está llevando a pensar a muchos países y a esas empresas a transicionar pues digamos que a compras locales, compras regionales. La parte de la izquierda de esta lámina, veis la descripción de las razones por las que las compras muchas veces se deslocalizan a países de bajo costo como China. Es un fenómeno que llaman deslocalización o offshoring, muchas veces son costos laborales. Abajo en el mapita veis como muchas veces pues, Estados Unidos tiende a deslocalizar esa producción a Asia. La parte derecha es el fenómeno contrario, creemos que es lo que va a empezar a pasar poco a poco de una forma cada vez más intensiva, y es que esas compras internacionales se van a convertir en compras más locales, más regionales. Es decir, va a haber un resurgimiento de las bases manufactureras tradicionales o regionales. Esto es importante para la minería, son buenas noticias en el medio y largo plazo. La minería tiene un contenido de compras de contenido local que contribuye al desarrollo de las comunidades autóctonas importantes. Dentro de ese sentido son buenas noticias, pero hay retos. Hay retos porque de la forma que esa manufactura va a volver no va a ser como era 30 años después. Se entiende que la robotización y automatización de los procesos productivos va a prescindir mucha mano de obra que hoy es bajo costo en nuestros países emergentes. No estamos trayendo trabajos de vuelta a casa, aunque parcialmente sí. Que van a dar incentivos a aquella adoptar esta estrategia, a combatir el paro con incentivos fiscales y otras medidas, pero también creemos que eso va a cambiar de país en país. Con esto ya termino. Que yo os quería compartir, creo que para la minería es muy importante. Va a haber un fenómeno de relocalización progresiva de las compras y, por tanto, de las manufacturas y de nuestros proveedores. En el futuro, cuanto más locales o regionales, más resilientes vamos a ser posibles impactos de futuras pandemias en esas cadenas de suministro. ¿Por qué os menciono esta lámina para terminar? Esta lámina son recortes de prensa española, que yo creo que representa perfectamente cuáles son los riesgos de tener una cadena de suministro globalizada. Hay ventajas en costos, ventajas de especialización, etcétera, pero bueno, pues tiene riesgos, y es que en este tipo de situaciones las cadenas de suministro se rompen. Este es un ejemplo extremo en el que vemos que una entidad compradora tan importante como el gobierno de España ha comprado máscarillas falsas, ha comprado test falsos, les han estafado, han quedado productos parados en puertos intermedios. Muchas de estas razones es porque realmente no saben a quién están comprando. Están comprando a un intermediario, de un intermediario, de un intermediario. Como las cadenas de suministro son globales y complejas, tienen menos visibilidad. Tener mucho cuidado en vuestros países, especialmente en las operaciones mineras, con el tipo de material que estáis comprando, material EPI y protector. Yo creo que para un próximo webinario, o probablemente para el COVID 2020, yo creo que vamos a hacer un mini seminario o mini programa de entrenamiento para saber comprar EPIs en China o en Asia, sabiendo lo que estamos comprando. Si se la han colado al gobierno de España, yo creo que se la pueden colar a muchas empresas. Estamos viendo cosas terribles con personal sanitario contagiado por utilizar producto falso. Nada más, muchas gracias y estoy dispuesto a cualquier pregunta si la tenéis. Muchas gracias, Javier. Habían algunas preguntas. José, no sé si tú la quieres responder. Sí, gracias, Roberto. Sí, a ver, hay un par de preguntas. Una de ellas que acabo de leer es, ¿cuánto tiempo los insumos mineros continuarán permitiendo el funcionamiento de las minas del Perú?
¿Hay suficientes reservas para aguantar 4 meses? Muy buena pregunta. Miren, hasta el momento, las empresas mineras que han tenido que cerrar son, entre otras razones, por falta de insumos. Otra es por el tema del transporte. Otra es por el tema de que no tenían campamento. Su gente se movilizaba a las ciudades y de la ciudad al campamento, o a la mina, a la mina no tenía campamento. Y el tema de insumos es un tema crítico, ¿no? En las primeras semanas se reportaron en varias empresas mineras de que no tenían suficiente cemento porque las cementeras han parado, las principales tres cementeras del país. No tenían cal, ¿no? Que es importante para el proceso de obtención del mineral y también para tratamiento de aguas. Tampoco tenían algunos de ellos algunos ciertos elementos químicos o explosivos. Lo cierto es que las minas que más tiempo han permanecido operando son aquellas que tomaron sus precauciones en stocks de estos materiales. La pregunta es, ¿4 meses? Definitivamente no. Si se está pensando en que cuando lleguemos a los 55 días o 60 días, que es este 10 de mayo, empiecen ya a un reingreso paulatino de las empresas mineras, tiene que venir acompañado con la cadena de suministro, que es la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo deben actuar los proveedores mineros, ¿no? Ya que el abastecimiento está restringido en el Perú, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, si la minería involucra reactivar toda la cadena de proveedores, sí, definitivamente tiene que venir acompañada con la reactivación, por ejemplo, de las cementeras. Producen cemento y algunas también producen cal. También tiene que venir acompañado de las que producen el resto de implementos químicos y explosivos también. Las que más se están resistiendo son las empresas mineras de tafo abierto, ya que en el caso de las de minería subterránea requieren más cemento y las cementeras están cerradas. Entonces son pocas las empresas de minería subterránea que todavía están operando o están operando parcialmente, todavía sobreviviendo con sus stocks. En otras palabras, si va a venir un programa de reactivación minero, tiene que venir acompañado de la reactivación de la cadena de suministro, ¿no? De todas maneras, es muy interesante la pregunta y a eso está apuntando la minería, ¿no? A que sea una reactivación paulatina con otras empresas que sean sus proveedoras, ¿no? Lo que puedo responder. Muchísimas gracias, José, por tu respuesta. No veo otra consulta, así es que con esto estaríamos dando por terminado nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los que han participado. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias.